En la temporada anterior del podcast, conocimos una serie de leyendas que nos llevó a un viaje por diferentes ciudades del Perú. Y como este país es tan grande y majestuoso, pues las leyendas no llegan a su fin. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy, en Lugares Misteriosos, sin más preámbulo, conoceremos algunas leyendas más que seguramente nos dejarán con ganas de conocer este país. Comenzamos este episodio con una leyenda que nos lleva hasta la época de la conquista. Esta leyenda nos ubica entre los cerros de El Agustino en Lima, donde se cuenta se encontraría un gran tesoro compuesto por oro y plata. Ricardo Palma, en su obra Tradiciones Peruanas, menciona que entre el grupo étnico de los huancas existió un curaca llamado Apu Alaya, quien poseía una considerable fortuna. Algunos sostienen que la obtuvo como herencia familiar, mientras que otros indican que provenía de una mina descubierta por él. Cualquiera sea la versión correcta, lo que se sabe es que esa riqueza fue heredada por su hija, Catalina Huanca. Según diversos historiadores, Catalina Huanca solía recorrer la ruta que iba de Huancayo a Lima, y El Agustino, hoy un distrito popular, sería donde dejó un tesoro conformado por lingotes de oro y otros minerales. Basados en esta tradición y leyenda, durante el siglo pasado, en 1931, Alejandro Barco, entonces ministro de Guerra del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, habría convencido al presidente para realizar una búsqueda del tesoro en la zona. El objetivo era utilizar los recursos encontrados para cubrir las deudas generadas por el conflicto armado con el Ecuador. Se afirma que las exploraciones incluyeron perforaciones en el Cerro del Agustino, pero con respecto al destino del tesoro no hay certeza, ya que no lo encontraron y Catalina Huanca falleció sin revelar su ubicación. Pero esta no sería la única leyenda relacionada al tesoro. En San Jerónimo, Huancayo, existe una leyenda vinculada. Se cuenta que un sacerdote, al no contar con recursos para recibir a sus invitados, fue guiado por un campanero hacia un sitio lleno de oro y plata. Para ingresar al lugar debía vendarse los ojos, y tras recoger algunos lingotes y regresar a San Jerónimo, el sacerdote enfermó y comenzó a perder la razón. El campanero desapareció y el sacerdote atribuía su deterioro a una intervención demoníaca. Es más, antes de morir, afirmó haber visto el tesoro de Catalina Huanca, pero aseguró que éste provenía del diablo. Lamentablemente, ni en Huancayo ni en Lima se ha encontrado el tesoro. Y lo peor es que en El Agustino, para encontrarlo, se han hecho excavaciones que han generado daños estructurales en algunas viviendas y hasta habrían colapsado. Continuamos con otra leyenda que tiene una protagonista que hasta la fecha puede verse ya que está en plena avenida de los barrios altos de Lima. Aquí hago una pausa para contarles que en las primeras temporadas del podcast hice un episodio exclusivo de los barrios altos, así que si quieren saber más de este lugar, pueden escucharlo. Pero en fin, con la fundación de Lima, que fue llevada a cabo por el conquistador español Francisco Pizarro, los peruanos eligieron este lugar del país para establecer sus vidas e identificaron oportunidades de crecimiento económico, ya que la ciudad de los Reyes, que es también como se le conoce a Lima, se convirtió en el principal centro de abastecimiento de productos de primera necesidad. Por ello, se cuentan diversas historias que han tenido lugar en las principales calles del centro histórico, las cuales aún conservan vestigios de los primeros hombres y mujeres que se establecieron ahí junto a sus familias. En el centro de la ciudad, y no muy lejos de lo que hoy es el Mercado Central, surgió una de las leyendas más conocidas de los primeros años del periodo colonial. Este relato tiene origen en uno de los distritos más tradicionales que, como les mencioné, son los barrios altos. La historia ha despertado dudas entre los más escépticos, especialmente entre quienes han observado uno de los objetos más enigmáticos que aún se encuentra en una de sus calles. Se trata de la llamada Piedra del Diablo, reconocible por su forma singular y un orificio prominente, y cuyo nombre se relaciona con el relato que intenta explicar su origen. La leyenda cuenta que durante una de las manifestaciones religiosas más concurridas por los limeños, una presencia demoníaca se hizo presente en el distrito. Este lugar no era desconocido para esta entidad, pues fue el primero elegido por el ángel caído para sembrar el temor entre quienes se cruzaran en su camino, ya que se consideraba a sí mismo un ser temible.
En medio de su búsqueda de víctimas, se encontró con una procesión que transportaba al Santísimo Sacramento, rodeado por fieles en silencio. Al percibir el poder divino, la entidad intentó ocultarse. Entonces se vio atrapada sin salida en un espacio cerrado. Lleno de ira, estalló en llamas y chocó con una gran peña unida a una pared. Al ver que su tamaño le impedía pasar, decidió perforar la piedra, creando un agujero por el cual escapó. Según la leyenda, este ser emitió un suspiro tan potente que hizo retumbar a toda la ciudad. Y aunque no existe una fecha exacta sobre el origen de esta leyenda, hasta el día de hoy, vecinos del lugar afirman que en algunas noches se escuchan suspiros capaces de hacer temblar las piedras. Este relato ha sido atribuido al escritor Ricardo Palma, conocido por las ya mencionadas tradiciones peruanas, y otra versión adjudica la autoría a Arturo Montoya, quien incluyó el relato en su obra Romancero de las calles de Lima, publicada en 1933. Por otro lado, que se encuentre una piedra horadada en plena calle no sería algo tan extraño. Según el sitio web Lima la Única, en aquel entonces era común hallar objetos grandes en las intersecciones de las calles, utilizados principalmente como anclas para sujetar caballos. Esta explicación podría justificar el hueco en la piedra, que habría servido para pasar sogas y atar animales. También se menciona que esta roca habría cumplido la función de guardacantón, definido por la Real Academia Española como un poste de piedra para resguardar de los carruajes las esquinas de los edificios. Pero, ¿ustedes qué creen? Para la siguiente leyenda nos vamos al sur del Perú, y es que en Arequipa está ubicado el cementerio La Apacheta, que fue inaugurado en 1833. Su antigüedad y los grandes mausoleos que alberga han convertido este camposanto en un lugar cargado de historia y también relacionado con fenómenos paranormales. Además, vecinos y especialistas afirman haber percibido presencias sobrenaturales en sus instalaciones. Aunque la actividad paranormal en La Pacheta no es considerada tan intensa como la de otros cementerios, hay reportes que indican la existencia de entidades. Específicamente, el psíquico Óscar Miranda relató que vivió experiencias en este lugar, en especial en la zona del Pabellón de los Suicidas, también conocida como Cementerio Civil, donde son enterradas personas que se quitaron la vida. Otras secciones del cementerio incluyen áreas para judíos, niños, ateos, entre otros grupos. El nombre La Apacheta proviene del término quechua y aymara apachita, usado para referirse a monumentos sagrados hechos de piedras superpuestas. El historiador Francisco Mostajo indicó que la ubicación del cementerio fue elegida por Simón Bolívar, en relación con la batalla de La Apacheta. Otro historiador, Gerald Fuentes, autor del libro Historia del Cementerio General La Apacheta, afirmó que esta obra fue una de las más relevantes del siglo XIX en esta ciudad, aunque no es el cementerio más antiguo. La Apacheta marcó un punto de inflexión al ser construido en una zona entonces alejada del centro. Pero con el tiempo y gracias al crecimiento de la población, este cementerio quedó finalmente dentro del área urbana del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. En 1833, año de su inauguración, se anunció que los restos del poeta y revolucionario Mariano Melgar serían los primeros en ser enterrados ahí, tras haber sido fusilado en la batalla de Humachiri. Sin embargo, con el paso del tiempo y los terremotos ocurridos en Arequipa, su tumba se volvió inubicable. Gerald Fuentes descarta que los restos de Melgar hayan sido enterrados realmente en La Apacheta, considerando que su traslado fue un acto simbólico, ya que las osamentas encontradas posteriormente no correspondían al poeta. Respecto a fenómenos inexplicables, existen reportes de personas que han visto figuras como duendes o niños jugando entre las tumbas. No obstante, varias historias atribuidas a La Apacheta, como la de Mónica la Condenada, podrían ser adaptaciones de narraciones extranjeras. Dentro del cementerio también se encuentra la tumba de Víctor Apaza Quispe, el último ciudadano fusilado en Arequipa por el asesinato de su esposa. A pesar de la gravedad del crimen, Apaza Quispe se convirtió en una figura de culto
a quien algunas personas le atribuyen milagros. Durante un tiempo, inclusive, las autoridades del cementerio prohibieron las ofrendas debido a la presencia de objetos relacionados con prácticas de magia negra. Además, entre los mausoleos destacados se encuentra el que está hecho como una pirámide y es de la familia Lira, que está decorado con una estatua de una mujer griega y una esfinge, hecho en mármol traído de Italia, y en cuyo interior se encuentran aproximadamente 15 cuerpos. Sobre esta familia, se especula que algunos miembros estuvieron vinculados a prácticas esotéricas. Volvemos por unos instantes a los barrios altos, donde se cuenta que en la iglesia de Santa Clara vivía un curita al que le gustaba bajar al río Rímac para sacar camarones. En una de esas jornadas, la fuerza de la corriente lo hizo perder el equilibrio. Cayó y su cuello se partió al golpearse contra una piedra filuda. Murió decapitado y su cabeza rodó entre las rocas y fue arrastrada por el río. Es entonces que comienza la leyenda, y vaya leyenda. Se dice que, como era buen nadador, logró recuperar su cabeza. Sin embargo, no pudo colocársela correctamente. Subió entonces hacia la ciudad en busca de ayuda, con la cabeza entre los brazos como si la abrigara. Tocó muchas puertas, pero cada vez que alguien abría y lo veía, quedaba paralizado del susto. La persona soltaba un grito y cerraba la puerta de inmediato. Dicen que después, debido al cansancio, se durmió en la orilla del río. Mientras dormía, la corriente se llevó su cabeza, por lo que cuando despertó ya no la tenía, sintió frío, se levantó desorientado y desde entonces vaga sin rumbo. Aseguran que su recorrido comienza por el costado de la iglesia Santa Clara hasta la pequeña plazuela. A veces toma el camino hacia Trinitarias y se pierde detrás del templo. Otras avanza por la calle Las Carrozas, cruza el Martinete en dirección al río y desaparece. Sin embargo, esta no es la única leyenda de un cura sin cabeza que se ha contado en el Perú. En el distrito de Barranco, en Lima, circula una leyenda popular que relata la aparición nocturna del fantasma de un sacerdote decapitado, vestido con su hábito religioso. Los habitantes del lugar afirman que varias personas lo han visto y que su presencia ha causado temor. Aunque esta leyenda también se encuentra en otros países de América Latina, esta versión mantiene la misma figura, la de un sacerdote sin cabeza. Según la leyenda, los hechos se remontan a la iglesia de la Ermita, uno de los templos más antiguos del distrito. A finales del siglo XIX, un sacerdote con un carácter difícil y una vida considerada desordenada estaba a cargo del templo. Un día, este sacerdote estaba en el patio de la iglesia a punto de hacer sonar las campanas cuando ocurrió un fuerte sismo. El movimiento hizo que una de ellas cayera y lo golpearan en la cabeza. El impacto fue tan fuerte que el cráneo quedó completamente destrozado. Se dice que apenas se hallaron restos de su cabeza junto a una mancha de sangre, masa encefálica y fragmentos de huesos dispersos. La leyenda concluye que como consecuencia de su comportamiento en vida, el sacerdote fue condenado a vagar eternamente sin cabeza y se afirma que su espíritu aún recorre el lugar durante las noches. Terminamos este misterioso recuento con una leyenda que viene relatándose hace ya varias décadas en Lima. En la calle de las Cruces, lo que hoy es el Gironguanta, vivía un joven apodado Don Juan Tenorio. Era considerado atractivo y muy admirado por las jóvenes de la época. Durante uno de sus paseos, conoció a una joven de gran belleza, por la que quedó cautivado. Desde entonces comenzaron a encontrarse cada noche en el mismo lugar, entre el Gironguanta y el cementerio El Ángel, sitio donde residía la joven. En una de esas ocasiones, ella lo invitó a su casa. Él quedó impresionado por la elegancia del lugar. Un cuadro colgado en la pared le llamó la atención. Mostraba a la mujer vestida de novia junto a su esposo. Según ésta le contó, había enviudado hacía muchos años, y también en la vivienda había 2 jarrones antiguos que destacaban por su valor decorativo. Esa noche, la mujer lo invitó a quedarse, pero ya entrada la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, el joven se despertó asustado y decidió regresar a su hogar.
Al día siguiente recordó que había dejado su reloj de oro, una reliquia familiar, bajo la almohada. Entonces volvió al lugar donde había estado la casa, pero lo único que encontró fueron matorrales y restos de construcciones antiguas. Solicitó ayuda en la comisaría cercana y un policía lo acompañó. Al llegar, varios vecinos afirmaron que en ese lugar no vivía nadie, aunque una señora les contó que muchos años atrás una viuda había residido ahí y que en ciertas ocasiones su presencia volvía a manifestarse. Antes de retirarse del lugar, el joven y el policía comenzaron a revisar los escombros. En medio de los adobes encontraron el reloj, exactamente donde el joven habría descansado la noche anterior. El impacto emocional fue tal que el sujeto debió ser internado en una clínica psiquiátrica y se afirmó que había pasado la noche con una mujer ya fallecida. Según la tradición oral, este suceso ocurrió en el cercado de Lima, en una época en la que aún se usaban carrozas para movilizarse. Llegamos así al final de este episodio y solo me queda preguntarles si conocían algunas de estas leyendas o cuál de todas les causó más asombro. Los estaré leyendo en @lugaresmpodcast en Instagram y también pueden dejar sus comentarios en la página de Facebook o en la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Si este episodio les gustó, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y con quien ustedes creen que disfrutarán del podcast. Recuerden que pueden escuchar los episodios de Interesante Historia y Dossier del Crimen en Spotify y YouTube. Soy Jacqueline Isa, me despido por ahora y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Hace algunos años, dos jóvenes tomaron la errónea decisión de ingresar a este lugar a robar adornos o lo que pudieran encontrar en la oscuridad. La noche los traicionó, ya que terminaron entregándose a la policía. Cuando confesaron su crimen, contaron que no lo hacían por querer ser personas honestas, sino porque, en la penumbra, mientras intentaban sacar algo de provecho, un hombre, vestido con una capa negra y al cual le vieron parte de su rostro desfigurado, se apareció ante ellos, lo cual hizo que salieran corriendo y pidieran ayuda, aunque eso significara entregarse a la justicia. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la historia y muchas leyendas del Cementerio General de Santiago, que está ubicado en la capital de Chile. Como ya hemos mencionado en otros episodios de este podcast, especialmente en el que conocimos el Cementerio Presbítero Maestro de Lima o el Père Lachaise de París, en un principio casi todos los enterramientos se llevaban a cabo en las iglesias, siendo los cuerpos inhumados debajo de los atrios o de las naves, e inclusive en los jardines, y dependiendo de la importancia de la persona, pues mayor su cercanía al altar principal. Sin embargo, esto cambió cuando las iglesias ya no podían recibir más fallecidos, y se comenzó a hacer común la teoría de que la miasma, que es un tipo de aire corrupto o pestilente que emanaba de los cuerpos en avanzado estado de descomposición, era el vehículo de las enfermedades infecciosas. Solo como dato interesante, muchos años después, se entendió que el concepto del miasma fue previo a la teoría microbiana. Pero volviendo a nuestro tema, por esa razón es que se creó el concepto de los cementerios extramuros y se prohibió que más personas fueran enterradas en las iglesias y cementerios parroquiales. Esto se hizo con el objetivo de evitar las epidemias y mejorar el pésimo estado sanitario de las ciudades. Lo mismo sucedió en Santiago de Chile, cuando el 9 de diciembre de 1821 fue inaugurado el Cementerio General de Santiago por Bernardo O'Higgins.
La construcción del cementerio se financió gracias a la concesión de derechos de extracción de hielo para las heladerías. Inicialmente, fue un cementerio católico, ya que no se permitía enterrar a los protestantes, conocidos entonces como disidentes, hasta que en 1854 se creó el Patio de los Disidentes número 1. Posteriormente, el Decreto de Cementerios de 1871 estableció que las sepulturas no debían discriminar por credo, aunque deberían realizarse en áreas separadas para estos grupos. Esto también permitió la creación de cementerios laicos, financiados por el Estado o los municipios y administrados por estos organismos. Y en el caso específico de Chile, el 2 de agosto de 1883, bajo la presidencia de Domingo Santamaría González, se promulgó la Ley de Cementerios Civiles como parte de las reformas laicas. Esta ley transfirió la administración de los cementerios públicos al Estado o los municipios, eliminando cualquier gestión eclesiástica. Además, prohibió la discriminación en los entierros y el uso de terrenos de iglesias para sepulturas. El cementerio general destaca por su arquitectura, con mausoleos de diversos estilos como el egipcio, griego, mesoamericano, gótico y morisco, además de esculturas, vitrales y jardines que le otorgan a este un gran valor como patrimonio cultural. Entre sus estructuras más importantes se encuentran el Mausoleo Histórico de Chile, el Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político, y el Memorial por la Diversidad de Chile, inaugurados en 1994. El cementerio cuenta también con un mausoleo circense, uno de los pocos en el mundo que desde 1942 acoge los restos de artistas circenses chilenos. Tras las remodelaciones de 2012, se le agregó una gran carpa de circo. Una parte muy importante de este lugar que yo particularmente desconocía hasta hacer la investigación para el episodio es el Patio 29, que es una parcela que se utilizó durante la dictadura militar para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos y que en 2006 fue declarado monumento histórico. Inicialmente, el patio era una fosa común destinada a indigentes, pacientes psiquiátricos y personas no identificadas. Sin embargo, a partir de septiembre de 1973, fue utilizado para ocultar los cadáveres de las víctimas de la dictadura. En 1981, la Fiscalía Militar prohibió cualquier exhumación o traslado de restos, pero una década después comenzaron las primeras exhumaciones para identificar a las víctimas. Además, posee el Mausoleo Trans, el primero de su tipo en Latinoamérica, una iniciativa de Traves Chile que comenzó en 2013 y se concretó en 2018, destinado a personas víctimas de transfeminicidios y para quienes fallecieron en condiciones de precariedad y soledad. Recientemente, en diciembre de 2021, se inauguró el Mausoleo Memorial Dignidad, destinado a resguardar los restos de más de 300 personas en situación de calle, sin acompañamiento familiar o protección institucional al momento de su fallecimiento. Esta obra fue impulsada por la Fundación Gente de la Calle. En el Cementerio General de Santiago se calcula que hay enterrados aproximadamente 2 millones de personas, y dentro de los personajes célebres y famosos que ahí se encuentran, están algunos expresidentes como Eduardo Frei, José Santiago Portales, José Manuel Balmaceda, Pedro Montt, Patricio Aylwin y Salvador Allende, que es uno de los más famosos. También en este lugar descansan eternamente personajes como Víctor Jara, Andrés Bello, Marta Bruntet, Manuel Rodríguez y Violeta Parra, entre otros. Este lugar tan misterioso e icónico, no solo de la capital de Chile, sino del país entero, tiene mucha historia y cuenta muchas leyendas, que conoceremos ahora mismo. Comienzo con una de las más conocidas, una de las pocas que tienen nombre y apellido, y me refiero a la de Orlita Romero Gómez, a quien desde 1953 se le conoce como la novia muerta.
En cuanto a esta leyenda, se cuentan 3 versiones sobre la muerte de Orlita. Una dice que cayó por unas escaleras el día de su matrimonio, después de tropezarse con su propio vestido. Otra, que murió de un infarto durante la boda, y una tercera, asegura que falleció de tristeza porque su novio nunca llegó al altar. Según esta última, su espíritu vaga buscando a ese novio ausente. Sin embargo, la versión oficial es bastante diferente. Orlita falleció el 13 de abril de 1943 en su cumpleaños número 17, a causa de un ataque al corazón, aunque otras versiones indican que la causa fue una peritonitis. Su madre, profundamente afectada por su muerte, mandó embalsamar su cuerpo para preservar su belleza y la vistió de blanco como símbolo de pureza. Según la leyenda, durante años, su madre la visitaba cada domingo para peinar su cabello. Inicialmente, Orlita reposaba en una urna de cristal, pero con el tiempo su imagen se deterioró y hoy descansa en una tumba sellada. Su madre también falleció hace tiempo atrás, y sobre ella cuentan algunas de las trabajadoras del cementerio, de las más antiguas, que era una mujer con mucho dinero e influencias, y que tenía las llaves del cementerio, por lo que a veces llegaba justo cuando las trabajadoras se iban retirando. De acuerdo con una de ellas, la madre de Orlita transmitía miedo y nunca abandonó el luto, al igual que su esposo. Si van a buscar la capilla de Orlita, la encontrarán en pie, pero antes la puerta de hierro tenía un vidrio que permitía ver el interior y su urna, pero ahora está cubierto por una cortina. El vidrio se ha roto y el interior está lleno de papeles, corbatas y cuadernos dejados por los visitantes. En el exterior, las paredes están cubiertas de mensajes, donde enamorados piden la intercesión de Orlita para que los una en matrimonio o les ayude a encontrar suerte en el amor. Orlita se ha convertido en una animita, o un lugar de veneración religiosa popular para aquellos que buscan consuelo o cambios en sus vidas. Continúo con la leyenda conocida como el Cristo Rico, que cuenta cómo al caer el sol, cuando el cementerio cierra sus puertas y obliga a los visitantes a retirarse, los guardias y las cuidadoras se encargan de cerciorarse que nadie se quede. Estas últimas, que se retiran al anochecer, aseguran haber visto en el área donde se encuentra el Cristo Rico a un hombre alto, vestido de negro, que las saluda respetuosamente y las llama por su nombre, a pesar de que ninguna lo conoce. A esa hora ya no debería haber nadie en el cementerio y están seguras de que no es un trabajador del lugar. Cuentan que nunca han visto su rostro claramente, ya que solo aparece cuando ya está oscuro, y lo único visible es un brillo en su boca, como si tuviera dientes de oro. Aunque han intentado iniciar una conversación, el misterioso hombre desaparece antes de que puedan hacerlo. A pesar de buscarlo durante la noche, nunca logran encontrarlo y aún hoy su presencia sigue manifestándose. Tal vez piensen que la leyenda que sigue es una copia de una muy conocida proveniente de México, pero algo que seguramente ya habrán notado no solo en este podcast, sino en muchos otros, es que las leyendas no tienen nacionalidad, y algunas se van adaptando según la geografía y la cultura. Una de ellas es la de La Llorona, un mito que ya tiene varios cientos de años siendo contado, pero en la versión chilena se remonta solo hasta hace poco más de 3 décadas. Esta cuenta que una madre y sus hijos sufrieron un grave accidente causado por un conductor que huyó del lugar. El padre de los niños no estaba presente durante el incidente y se dice que tampoco acudió al hospital donde la madre estaba gravemente herida. Ella entró en coma, mientras que sus hijos, debido a la gravedad de sus lesiones, fallecieron pocos días después de ser ingresados. 2 años después, la mujer despertó milagrosamente del coma y al recobrar la conciencia, lógicamente,
lo primero que hizo fue preguntar por sus hijos. Cuando le dieron la terrible noticia, se sumió en la desesperación. Al no encontrar consuelo por su pérdida, decidió poner fin a su vida y se ahorcó en un árbol cercano a las tumbas de sus pequeños. Desde entonces, algunos afirman que en las frías noches de invierno y casi por Navidad, su espíritu, conocido como La Llorona, vaga por los oscuros pasillos del cementerio con el cuello dislocado, buscando a sus hijos. Un dato interesante es que se dice que solo los hombres pueden escuchar su desgarrador llanto. Tal vez esta última leyenda les parezca conocida, pero para sus protagonistas fue un evento tétrico y horroroso. Les cuento. Hace años, cuando los uniformes de los vigilantes del cementerio tenían una capa y había poca iluminación, 2 de ellos, que iban armados, realizaban una ronda cuando al pasar por un pasillo de nichos, la capa de uno quedó atrapada en varios alambres. El lugar era conocido y temido, pues en sus rincones ocultos se realizaban actos de brujería y magia negra. Además, el área era peligrosa por la presencia de ladrones, quienes frecuentaban el cementerio buscando saquear tumbas y robar adornos valiosos como jarrones o esculturas. Al escuchar el ruido de la capa enganchada, el otro guardia, nervioso y temiendo una amenaza, disparó casi sin mirar y accidentalmente le dio a su compañero en el rostro y le quitó la vida. Desde entonces, hay quienes afirman haber visto la figura del vigilante fallecido, con su capa negra ondeando mientras observa a los transeúntes. Y ya más recientemente, como les conté al inicio de este episodio, 2 jóvenes que robaban flores y adornos sorprendieron a los guardias al entregarse para ser arrestados. Cuando se les preguntó qué había ocurrido, ambos, absolutamente aterrados, describieron haber visto un hombre con una capa negra y el rostro desfigurado. Aunque no se sabe si es cierto, sus caras pálidas y asustadas no dejaban lugar a dudas, ya que insistieron en ser sacados del cementerio rápidamente por la policía, jurando que nunca más volverían a robar. El Cementerio General de Santiago está ubicado en la comuna de La Recoleta y la dirección es Profesor Zañartu 951. Cerca hay varias estaciones de transporte público, por lo cual es relativamente fácil de llegar desde cualquier parte de la ciudad. Se puede visitar todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Adicional a esta visita libre, hay algunas empresas de turismo local que suelen hacer recorridos guiados y temáticos, por lo general durante la noche. Así que si se animan a conocer los misterios y leyendas de este lugar, tienen que buscar la información sobre estos servicios en internet. Pero si como yo están lejos de Santiago de Chile y no van a visitar esta ciudad pronto, les dejo algunas recomendaciones de documentales como Cementerio General de 2022, que es parte de la serie Santiago Ciudad Oculta, dirigido por Ricardo Astorga. También pueden conocer un espacio muy importante del cementerio en El Patio, de 2016, que se concentra en las fosas comunes, incluyendo el patio 29 que mencionamos en este episodio. Y si quieren ver algunas películas, pues les dejo esta de terror titulada Cementerio General de 2013, que se basa en algunas de las leyendas paranormales que se cuentan sobre este lugar. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes que después de realizar una sesión espiritista en el cementerio, se tienen que enfrentar a ciertos sucesos misteriosos. Llego así al final de este episodio y solo me queda preguntarles si han visitado el Cementerio General de Santiago y si conocían previamente algunas de las leyendas que hoy les he contado. Como siempre, estaré leyendo todos sus comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además de la cajita que encontrarán en la app de Spotify. También pueden dejarme sugerencias de otros temas que podemos ampliar en este podcast.
Les agradezco mucho por acompañarme hasta esta parte y espero que el episodio les haya gustado. No se olviden de seguir el podcast en la app donde lo escuchen para que no se pierdan ninguno de los episodios nuevos que están programados, especialmente el de Halloween, donde podrán contar ustedes sus propias historias. En la caja de descripción del episodio y en las redes les dejaré el correo al que pueden enviarlas. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por ahora, pero como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Debo reconocer que no sé prácticamente nada de esta ciudad, pero que después de hacer la investigación para este episodio me han dado ganas de visitarla en algún momento, especialmente los lugares que conoceremos juntos en esta ocasión. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos conoceremos la leyenda de la Garra del Diablo y otras de la ciudad de Maracay, que está ubicada en Venezuela. Antes de comenzar, quiero agradecer a Félix Mercado, quien me sugirió este tema a través de Instagram. Si ustedes tienen algún tema que quisieran que sea parte del podcast, ya saben por dónde me lo pueden alcanzar. Antes de comenzar con las leyendas, situemos el contexto. Maracay está ubicada en el centro norte de Venezuela y es un importante centro urbano, comercial e industrial. Fundada en 1701, su historia está profundamente ligada al desarrollo del país, especialmente durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, quien la eligió como su lugar de residencia y la modernizó. Esta ciudad, capital del estado Aragua, en Venezuela, es conocida como la Ciudad Jardín, por sus amplias avenidas, parques y su cercanía al Parque Nacional Henri Pittier. En sus calles conviven edificaciones modernas, restos coloniales y una atmósfera tropical que invita tanto al turismo como a la exploración de lo sobrenatural. El Parque Nacional antes mencionado es uno de los más antiguos del país que bordea la ciudad, y muchos aseguran que la densa vegetación, la aparente tranquilidad y la cercanía con la naturaleza salvaje alimentan los relatos más paranormales que helarían la sangre a cualquiera. Vamos ahora al lado oscuro de Maracay y comenzamos con la Torre Sindoni, que es el edificio más alto de esta ciudad y del estado Aragua. Se eleva con sus 125 metros o unos 32 pisos aproximadamente sobre la avenida Las Delicias. Esta torre de oficinas, construida a finales del siglo XX, es protagonista de diversas historias y teorías de conspiración. Hay quienes aseguran que el lugar está maldito, o al menos marcado por una energía pesada. Trabajadores de mantenimiento han reportado haber escuchado voces en pisos vacíos, ver sombras que se desvanecen al acercarse, o sentir la presencia de alguien justo detrás. Otros afirman que los ascensores se detienen solos en pisos donde nadie ha llamado. Estas historias han hecho de la Torre Sindoni un lugar evitado por muchos durante la noche. Y si bien no hay registros oficiales de muertes o tragedias en su interior, el misterio persiste, alimentado por la arquitectura imponente del lugar y su extraña soledad nocturna. Seguimos con el Paseo de la Feria, un lugar conocido por ser un punto de encuentro y recreación para los habitantes de Maracay. Pero este guarda entre sus senderos una de las leyendas más persistentes de la ciudad. Se habla de una mujer vestida de blanco, de belleza serena, pero con un rostro pálido y melancólico, que normalmente aparece por las noches, y vaga en silencio bajo la luz tenue de los faroles. La gente la llama la Dama de Blanco. Según cuentan los más antiguos del lugar, esta misteriosa figura sería el alma errante de una joven, hija de un poderoso hacendado de la zona. Su historia terminó en tragedia cuando fue asesinada, víctima de una disputa pasional entre dos hombres que la amaban, y desde aquella noche fatal, dicen, su espíritu no ha encontrado paz. Es más, regresa una y otra vez al Paseo de la Feria,
tal vez en busca de justicia o quizá de aquel amor que le fue arrebatado. Quienes frecuentan el paseo aseguran haberla visto, o al menos haber sentido su presencia. Una brisa helada, un susurro sin dueño, una figura que se desvanece al voltear. La dama de blanco ya es parte del imaginario colectivo de Maracay, un símbolo de dolor, nostalgia y un amor que ni la muerte pudo enterrar por completo. Para quienes somos extranjeros, seguramente estaremos sorprendidos por la cantidad de leyendas que parece tener esta ciudad, y no creo estar equivocada, ya que aquí viene una más. Y es que en las afueras de Maracay, en el corazón del Parque Nacional Henri Pittier, se alza un gigante vegetal que ha sido testigo de siglos de historia: el samán de Güere. Este árbol milenario no solo es símbolo de arraigo y resistencia, sino también el centro de una de las leyendas más antiguas y fascinantes de la región. Se cuenta que en lo profundo de sus raíces habita un espíritu ancestral, un guardián silencioso de la naturaleza. Según la tradición, este ser protege no solo al árbol, sino a los animales y plantas que conviven a su alrededor. Quienes han visitado el lugar al anochecer dicen haber presenciado luces flotantes entre las ramas, o escuchado melodías inexplicables que emergen desde la espesura, como si la misma tierra cantara. Algunos afirman que al acercarse al samán se siente una energía diferente, una especie de conexión con algo más grande, más antiguo, algo que trasciende lo humano. La leyenda del samán de Güere ha pasado de generación en generación como un recordatorio del poder de la naturaleza, de su magia y de los secretos que aún se resguardan en silencio bajo su sombra. Antes de conocer la leyenda protagonista de este episodio, les cuento que el Teatro de Maracay es una joya arquitectónica construida en la época de Juan Vicente Gómez. Pero además de su historia cultural, se dice que alberga un fantasma que recorre sus pasillos. Hay quienes aseguran haber escuchado aplausos en salas vacías, o visto una silueta sentada en las butacas cuando el teatro está cerrado. Los más osados se aventuran a relacionar estas apariciones con artistas que alguna vez actuaron ahí y no pudieron despedirse del escenario. Otros piensan que se trata de un antiguo trabajador. En cualquier caso, el teatro sigue funcionando, y quienes lo visitan no pueden evitar preguntarse si alguien los está observando desde las sombras. Después de conocer tantos lugares misteriosos de Maracay, nos toca llegar a uno de esos que son mis favoritos para investigar: los cementerios. La leyenda cuenta que hace un siglo, en el corazón de Maracay, existía un cementerio olvidado por el tiempo. Hoy en día, pocos recuerdan que en ese mismo terreno, donde se encuentra actualmente la calle Páez, nació una de las leyendas más escalofriantes del estado Aragua: la historia de la Garra del Diablo. Corría el año 1921 y la ciudad apenas contaba con una planta eléctrica ubicada en la zona del Castaño. Esta instalación solo abastecía de luz a los sectores más céntricos, dejando a los alrededores sumidos en una oscuridad profunda que se apoderaba de las calles cada noche. Una de esas zonas periféricas era el antiguo Camposanto, un lugar que, después de caer el sol, se transformaba en un escenario de sombras fantasmales y rumores inquietantes. Los vecinos de la zona aseguraban haber visto figuras humanoides deambular entre las tumbas y aceras, seres silenciosos que desaparecían al ser observados. Fue en ese contexto de miedo y superstición que comenzó a circular el mito. Una garra bestial emergía de la oscuridad para arrastrar consigo a todo aquel que se atreviera a pasar por ahí después del anochecer. La histeria colectiva se apoderó del vecindario. Al marcar las 6 de la tarde, las puertas se cerraban, las luces se apagaban y nadie salía hasta el amanecer. Frente a la entrada del cementerio vivía Matilde, una mujer viuda que tenía la costumbre de esperar a su hijo en la acera, sentada en una silla de mimbre.
El muchacho, un joven fiestero, solía regresar a casa bien entrada la madrugada. Una tarde, Matilde recibió la visita de una vecina que, en medio de la conversación, le advirtió sobre lo que se comentaba en la zona. Una presencia demoníaca con forma de garra había sido vista acechando a los caminantes nocturnos. Aunque la advertencia parecía sincera, Matilde desestimó el comentario. Estaba convencida de que se trataban de cuentos populares sin fundamento. Su único interés era esperar a su hijo, como siempre lo hacía. Esa misma noche, la rutina se repitió. Matilde se sentó afuera con una bebida caliente y esperó. Las sombras se alargaban y el silencio envolvía la calle. Alrededor de las 2 de la madrugada, la angustia comenzó a apoderarse de ella. Su hijo no aparecía. Entonces la luna se ocultó tras las nubes, sumiendo la calle en una penumbra absoluta. Desde el cementerio comenzó a escucharse un ruido seco, profundo, similar al de una maquinaria antigua puesta en marcha. Entonces, una ráfaga repentina azotó la calle y cerró la puerta de su casa. Matilde, intentando volver al interior, no lograba encontrar la cerradura. El sonido se intensificó hasta volverse ensordecedor. Intentó gritar, pero su voz no respondía. Fue entonces cuando la vio. Una garra gigantesca y deforme emergía de la niebla. Era una extremidad antinatural, parecida a las descritas en la Biblia que hablan de los Nefilim, criaturas nacidas de ángeles caídos y humanas, que estaban condenados a vagar entre dimensiones. Con gran esfuerzo logró entrar a su casa, pero no tuvo tiempo siquiera de respirar. Desde la calle, una voz desgarradora rompió el silencio. «¡Mamá, ayúdame!». Era la voz de su hijo. Sin pensarlo, Matilde volvió a salir. Se sostuvo de una columna para avanzar por la acera, decidida a alcanzarlo. Pero la garra fue más veloz. La sujetó por el cabello, la arrastró con brutalidad y la sumergió en la oscuridad sin dejar rastro. Ni ella ni su hijo fueron vistos nunca más. La noticia recorrió el vecindario como una llamarada. Nadie pudo explicarlo, y el miedo se convirtió en un silencio compartido. Durante semanas nadie habló de lo que había pasado, pero la historia no terminó ahí. Meses después, un hombre decidió enfrentar la leyenda. Su nombre era Arturo Dorta, un ciudadano escéptico conocido por su carácter desafiante. Su nieto, Gustavo Franco Dorta, narraría años más tarde los hechos que su abuelo le confió. Arturo, decidido a comprobar la verdad, entró al viejo cementerio una noche. Solo llevaba consigo una vela y su determinación. Se sentó entre las tumbas y esperó. Las horas pasaron hasta que un sonido grave y metálico lo despertó. Al alzar la vista, vio una figura colosal acercándose. El miedo fue inmediato, pero Arturo se quedó ahí. Su intención era ver de frente aquello que los demás solo mencionaban en susurros. Intentó encender la vela que llevaba en el bolsillo, pero el viento soplaba con fuerza. La garra, mientras tanto, se acercaba. Cuando por fin logró encender la llama, gritó con toda su fuerza: «Aquí, respirando su oscuridad, le desafío, y jamás le tendré miedo». De forma casi inmediata, la figura comenzó a reducirse, disolviéndose lentamente en la neblina. En su lugar quedó la silueta de un hombre solitario que caminaba en dirección contraria, junto a 7 perros negros. Arturo huyó, pero antes de abandonar el cementerio, algo llamó su atención. Dentro de uno de los mausoleos brillaba una tenue luz. Al acercarse, encontró un altar grotesco. Varias cabezas humanas en estado de descomposición rodeaban cirios encendidos. Aterrorizado, abandonó el lugar y regresó a casa. Al amanecer, volvió al cementerio acompañado, pero no encontró rastro alguno de aquel altar. Con el tiempo, los relatos sobre la garra del diablo fueron desapareciendo y ya no se registraron nuevas desapariciones.
Aparentemente, la ciudad recobró la calma. Sin embargo, quienes conocieron la historia sabían que el mal no siempre desaparece y a veces simplemente duerme, por lo que hoy la advertencia sigue vigente. Maracay es mucho más que su belleza natural o su historia militar. Es una ciudad marcada por lo inexplicable, por relatos que se resisten al olvido, por presencias que, reales o no, han sido vividas por sus habitantes. Y llegamos así al final de este episodio. ¿Conocían ustedes algunas de estas leyendas de Maracay? ¿Cuál fue la que más los sorprendió? Déjenme sus comentarios en Instagram, en @lugaresmisteriosos el podcast, en Facebook y en la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Como siempre, los estaré leyendo. Gracias por acompañarme en esta oportunidad. Si les ha gustado este viaje a lo desconocido, no olviden compartir este episodio en sus redes sociales y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Spotify. Si quieren apoyar aún más y tener acceso a más contenido, consideren hacerse miembros del canal en YouTube, donde también encontrarán los episodios de Dossier del Crimen. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Ahí está el detalle, el padrecito, el barrendero, el bolero de Raquel, La vuelta al mundo en 80 días y El analfabeto, entre muchas otras películas más, son las que seguramente recordaremos si nos mencionan el nombre de Mario Moreno Cantinflas, uno de los actores mexicanos más famosos. Sin embargo, Cantinflas era mucho más de lo que veíamos en la gran pantalla y nuestros televisores. Fue un hombre que tuvo ciertos gustos e intereses en temas que hoy siguen llamando la atención de los más curiosos. Hola, soy Jacqueline Isa y en este episodio de Lugares Misteriosos les contaré sobre la leyenda de Cantinflas, su mansión y las sirenas. Mario Moreno, conocido artísticamente como Cantinflas, fue un actor, comediante, guionista y productor mexicano nacido en 1911 y fallecido en 1993. Su personaje, el Peladito, un hombre humilde y astuto con un característico estilo de hablar, lo convirtió en un ícono de la comedia y la identidad nacional de México. Su talento lo llevó a protagonizar numerosas películas en la época de oro del cine mexicano, consolidándose como una de las figuras más importantes. Su éxito trascendió fronteras, llegando a Hollywood, donde coprotagonizó La vuelta al mundo en 80 días junto a David Niven, papel por el que ganó un Globo de Oro. Su peculiar forma de hablar, llena de juegos de palabras y frases enredadas, fue tan influyente que dio origen a términos como cantinflear y cantinflada. Aunque algunas de sus películas fueron dobladas al inglés y al francés, su humor era difícil de traducir debido a su riqueza lingüística y cultural. Además de su carrera en el cine, Moreno se involucró en la política y en causas sociales, ganándose una reputación como defensor de los desprotegidos. Su legado sigue vigente, siendo recordado como uno de los comediantes más grandes del mundo, admirado incluso por figuras como Charles Chaplin. En los años 50, Cantinflas construyó una mansión con un valor aproximado de la época de $13 millones. Esta casa inmensa contaba con acceso directo al mar, una piscina regular y otra con agua de mar, un tobogán y murales que representaban figuras marinas. Uno de los elementos que más llamaban la atención era una estatua del propio actor mirando hacia el océano, lo que según algunos era un símbolo de su sueño de algún día conectar con las sirenas.
De la leyenda de Cantinflas y las sirenas, se cuenta que el empresario Carlos Lorenzo Hernández vio al actor en un bar una noche y se le acercó para conversar con él. Después de varios tragos, Moreno le contó su fascinación por las sirenas y el empresario le contó que existía una mansión que se catalogaba como Hitsund Sirenae, que significaba que en la antigüedad los mapas indicaban que era así porque había sirenas en la zona. Después de eso, Cantinflas compró la mansión. Pasó el tiempo y aparecieron testimonios de personas que decían haber escuchado risas y cantos que venían de la casa, de alguna manera afirmando la existencia de sirenas en el lugar. Y como se puede ver en las fotos que todavía existen en internet, pues esta leyenda se hacía más fuerte debido a la cantidad de ilustraciones y estatuas de sirenas que adornaban la mansión. En la actualidad, la majestuosa mansión permanece abandonada, pero aún conserva su aire místico y enigmático. A pesar del paso del tiempo y del deterioro evidente en su estructura, el lugar sigue siendo un punto de interés para curiosos y amantes de lo paranormal. Los restos de las antiguas estatuas, algunas de ellas representando figuras marinas, aún pueden verse entre los escombros, mientras que las formas arquitectónicas, diseñadas para estar en armonía con el mar, evocan la grandeza que alguna vez tuvo la propiedad. La imponente figura de Cantinflas sigue presente en el imaginario colectivo, y además de sus películas, también se recuerda el misterioso vínculo entre el comediante y el mundo sobrenatural. Si bien no existen pruebas contundentes que demuestren que Cantinflas tenía un verdadero interés en las sirenas, la leyenda en torno a su mansión ha contribuido a mantener su memoria viva de una manera poco convencional. Más allá de su legado en el cine, ya que su propiedad en Acapulco ha pasado a ser un punto de referencia para aquellos que disfrutan de historias que mezclan la realidad con la fantasía, se ha convertido en un símbolo del misterio que rodea la vida de las celebridades. Uno de los episodios más oscuros relacionados con la mansión se cuenta que ocurrió en 1957, cuando un niño perdió la vida en extrañas circunstancias en las cercanías de la propiedad. Según los relatos de testigos, el menor habría sido atacado por sirenas, quienes, valiéndose de sus colas, lo golpearon hasta provocar su muerte. Este macabro incidente generó un gran revuelo y las autoridades, en lugar de investigar a fondo lo ocurrido, optaron por encarcelar al joven que dio aviso del suceso. Esta decisión alimentó aún más las especulaciones y teorías sobre un posible encubrimiento o la existencia de información oculta sobre lo que realmente sucedió aquella mañana. A raíz de este trágico evento surgió la teoría de que Cantinflas, en un intento de proteger la zona y evitar futuros incidentes, habría iniciado la construcción de jaulas con el propósito de capturar y contener a las supuestas sirenas. Según algunos testimonios, su intención final era acabar con estas criaturas para garantizar la seguridad de quienes frecuentaban la zona. No obstante, no existen documentos oficiales ni pruebas verificables que confirmen esta historia, por lo que sigue siendo parte del folclore que rodea la misteriosa propiedad. Con la muerte del actor en 1993, la mansión fue quedando en el olvido. Aunque formó parte de la herencia que dejó a sus hijos, Valentina y Mario, con el tiempo la propiedad cayó en el abandono total. Hoy en día, el acceso a la zona solo es posible a través de lanchas o botes, y su aspecto descuidado la ha convertido en un destino atractivo para exploradores urbanos, turistas y fanáticos de lo paranormal. En su época de esplendor, la mansión fue evaluada en $13 millones por una corredora de inmuebles mexicana, reflejando su enorme valor arquitectónico y su privilegiada ubicación. Sin embargo, la falta de mantenimiento, la ausencia de muebles y la visible degradación de la estructura han reducido su valor considerablemente. Algunas imágenes recientes muestran el estado deplorable en el que se encuentra. Las paredes están desgastadas, las pinturas ya no se ven, ventanas rotas y rastros de saqueos por parte de intrusos que han ingresado en busca de objetos de valor, o simplemente la emoción de explorar un lugar envuelto en misterio. Quienes han logrado ingresar a la propiedad aseguran que aún existen jaulas dentro de la construcción, y lo más impactante,
que varias de ellas permanecen sumergidas en el agua, completamente oxidadas. Este hallazgo ha dado pie a nuevas especulaciones sobre si la mansión de Cantinflas fue, en algún momento, utilizada como un santuario marino, o si realmente se llevó a cabo algún tipo de experimento con criaturas acuáticas. Este tema ha resurgido recientemente gracias a una serie de videos publicados en TikTok y YouTube por el influencer Carlos Name, quien afirma haber recibido un álbum de 50 fotografías enviadas de manera anónima. Estas imágenes, supuestamente captadas en las cercanías de la propiedad del comediante, muestran figuras humanoides emergiendo del agua y posando sobre rocas, lo que ha llevado a algunos a asegurar que se trata de evidencia real de sirenas. El video también sugiere que en algún momento, tanto investigadores como autoridades habrían realizado estudios en la zona para determinar la veracidad de estos rumores. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna prueba concluyente que respalde estas afirmaciones, lo que ha generado un intenso debate entre quienes creen en la existencia de estos seres y quienes consideran que todo forma parte de un elaborado engaño. Ahora, como todo en las redes sociales, las reacciones han sido diversas. Mientras algunos usuarios se muestran fascinados por la idea de que las sirenas puedan ser reales y que Cantinflas hubiera tenido algún tipo de relación con ellas, otros expresan su escepticismo, señalando que las imágenes podrían haber sido manipuladas o sacadas de contexto. A pesar de las dudas y la falta de pruebas concretas, el tema ha captado la atención de miles de personas, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha vuelto a poner en el centro de la conversación la misteriosa mansión del legendario comediante. A pesar de que los videos de Carlos Name han alcanzado una gran difusión en redes sociales y han generado un intenso debate entre los internautas, Mario Moreno del Moral, nieto del legendario comediante, ha salido públicamente a desmentir las afirmaciones del creador de contenido. Según Moreno del Moral, todas las teorías expuestas en los videos del youtuber carecen de fundamentos y no tienen ningún sustento en la realidad. Para aclarar la situación, el nieto del protagonista de El Patrullero 777 decidió abrir recientemente una nueva cuenta en TikTok, desde donde comenzó a publicar una serie de videos con el propósito exclusivo de desmentir las afirmaciones del influencer. En estos videos no solo refutó las supuestas pruebas presentadas por el youtuber, sino que también se mostró molesto por la forma en que se tergiversó la historia de la casa de su abuelo. En sus propias palabras: vengo a aclarar las mentiras que has dicho en tus últimos videos sobre la casa de mi abuelo en Acapulco. Primero que nada, me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste. Te inventaste una historia usando fotos que ni siquiera son de la casa de mi abuelo y poniendo información que cualquier persona con acceso a Google podría desmentir en 5 minutos. Además de rechazar las afirmaciones del influencer, el nieto de Cantinflas decidió aportar datos concretos para refutar algunas de las teorías más llamativas que se expusieron en el documental de Carlos Name. En primer lugar, negó categóricamente que la casa estuviera ubicada en el fraccionamiento Las Brisas, una de las zonas más exclusivas de Acapulco, como se había asegurado en los videos. Asimismo, desmintió el rumor de que la propiedad había sido confiscada, asegurando que en realidad fue vendida en la década de 1980. Explicó que los nuevos propietarios no le dieron el mantenimiento adecuado, lo que eventualmente llevó al deterioro en el que se encuentra hoy. Además, retó al youtuber a hablar de eventos más importantes que ahí sucedieron, como una de las bodas de Elizabeth Taylor. Esto, en su opinión, sería más interesante que un rumor no comprobado. El nieto del ícono del cine mexicano no solo desmontó la información presentada en el documental de Name, sino que también se burló del tono dramático y poco creíble de los testimonios que se mostraban en el video. Moreno del Moral incluso fue más allá y retó directamente al youtuber a demostrar la veracidad de sus afirmaciones, llevando a medios de comunicación a la supuesta casa de Cantinflas. Por su parte, el youtuber no ha respondido a los señalamientos de Mario Moreno del Moral
ni a las múltiples menciones que ha recibido de otros usuarios en plataformas como TikTok, Twitter e Instagram. A pesar de ello, su documental ha continuado acumulando visualizaciones y ha generado toda clase de comentarios, desde críticas por inventar historias hasta reacciones de personas que tomaron la narrativa como un simple entretenimiento. Aunque el youtuber se ha hecho popular por sus relatos de lo paranormal y su estilo sensacionalista para contar leyendas urbanas, el nieto de Cantinflas ha dejado claro que su única intención es defender el legado de su abuelo y evitar que se difundan falsedades sobre su vida y patrimonio. Así llegamos al final de este episodio. ¿Se imaginaban que alguien como Cantinflas tenía este tipo de gustos? ¿Creen ustedes que lo que ha salido recientemente es realidad o pura ficción? Déjenme sus comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y en la caja de comentarios de la app de Spotify. Si escuchan y ven los videos del podcast en YouTube, no se olviden que pueden ser parte de este como miembros del canal. El monto de la suscripción es simbólico, pero ayuda mucho a la producción de los episodios. Les dejaré el link en la descripción para que puedan ver qué he preparado para ustedes. Y desde ya, muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de recomendarlo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Recuerden que mi otro podcast, que es de temas culturales y se llama Interesante Historia, estrena episodio los lunes por la noche, y mi más reciente producción, Dossier del Crimen, llega con un nuevo caso los viernes. Pueden escucharlos de manera gratuita en Spotify, YouTube o sus plataformas favoritas. Yo soy Jacqueline Isa, les agradezco mucho por acompañarme hasta esta parte, y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. En sus principios fue un hospital, luego una cárcel, escuela y ahora un museo. Me pregunto cuántas historias han sucedido ahí y cuántas leyendas se seguirán contando con el paso de los años. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos, acercándonos ya al final de la temporada por cierto, conoceremos la historia y leyendas del Hospicio Cabañas, además de otras del estado de Jalisco, en México. El Hospicio Cabañas, actualmente conocido como Instituto Cultural Cabañas, es un museo ubicado en el barrio de San Juan de Dios en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue inaugurado en 1810 como la Casa de la Caridad y la Misericordia y adoptó su nombre actual el 13 de noviembre de 1980. Este edificio es un importante patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de la ciudad que funcionó como hogar para huérfanos desde 1810 hasta 1980. Entre sus principales atractivos se encuentran 57 murales al fresco, realizados entre 1938 y 1939 por José Clemente Orozco, destacando El Hombre de Fuego, considerada su obra maestra. Varias décadas después, la construcción fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En sus orígenes, el proyecto fue impulsado por el obispo navarro Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quien llegó a la capital de la Nueva Galicia en 1796 para suceder a Fray Antonio Alcalde y Barriga. Inicialmente fue planeado como una casa para bebés o niños abandonados, pero el rey Carlos IV ordenó ampliar sus funciones para incluir la atención de ancianos, personas con discapacidad, enfermos, huérfanos y caminantes pobres, así como la educación y corrección de menores. El diseño estuvo a cargo del arquitecto valenciano Manuel Tolsá y la construcción comenzó en 1805. El edificio se levantó sobre terrenos pertenecientes al convento de San Juan de Dios y predios adquiridos por el obispo, incluyendo un lote cedido gratuitamente por el ayuntamiento. Tras las leyes de reforma y la nacionalización de los bienes eclesiásticos en 1859, el hospicio pasó a ser administrado por las Hermanas de la Caridad,
quienes lo convirtieron en hospital y mantuvieron su labor asistencial, viviendo así una etapa de auge. En ese momento, en honor a su fundador, se le dio el nombre de Hospicio Cabañas. En 1874, con la desamortización de los bienes eclesiásticos, la administración pasó a manos civiles. El terremoto en 1875 causó daños en la estructura, que fue reparada posteriormente. Para 1910 retomó su labor humanitaria, aunque afectada por los cambios políticos de la época, y desde 1912 la Escuela para Niñas y Niños fue gestionada por el gobierno estatal, que impulsó mejoras educativas e infraestructurales tras la Revolución Mexicana. El Hospicio Cabañas es considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura neoclásica en México, con similitudes al Palacio de Minería diseñado por Manuel Tolsá. El edificio cuenta con numerosos patios simétricos, corredores con arquerías y al fondo se ubica la Capilla Mayor. Entre 1938 y 1939 se pintaron más de 50 frescos en muros, bóvedas y cúpula, alternando áreas monocromáticas y coloridas para resaltar la estructura. La obra central, El Hombre de Fuego, en la cúpula, aborda episodios de la historia de México, la vida prehispánica, la conquista, la fundación de Guadalajara, con críticas a la corrupción y la barbarie. Se le considera además como la creación más original de Orozco y simboliza la lucha y conciencia humana. Popularmente, las figuras que lo rodean se asocian con los 4 elementos: agua, viento, tierra y fuego. Este lugar, así como muchos otros en Jalisco, cuentan más que la historia como ya escuchamos. Relatan leyendas que han pasado por generaciones y en este episodio vamos a conocer algunas. Comenzamos este recuento con una historia que remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El Hospicio Cabañas, protagonista del episodio, fue concebido, como ya conocimos, como un refugio para los más vulnerables, niños huérfanos, ancianos enfermos y otras personas desamparadas. A lo largo de su historia, el edificio también cumplió funciones muy distintas. En una etapa fue cárcel y en otras escuela y hospital. Su magnitud impresiona aún hoy. Cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y 2 capillas, por lo que es un verdadero laberinto de piedra. Y en sus paredes resuenan ecos que han sido testigos de innumerables historias. Sin embargo, uno de los elementos más recordados de su fachada fue un reloj, considerado uno de los primeros en llegar a la capital jalisciense. Según la leyenda, fue mandado pedir a Europa para coronar la entrada principal del hospicio, y desde el principio su presencia llamó la atención, pero con el tiempo se volvió protagonista de un relato inquietante. De forma inexplicable, el reloj se detenía cada cierto tiempo. Lo inquietante era que, según aseguraban quienes trabajaban y vivían ahí, cada vez que se paraba, alguno de los niños internados moría. Este patrón se repitió tantas veces que pronto la gente lo bautizó como el reloj de la muerte. Técnicos y relojeros fueron llamados en múltiples ocasiones para revisarlo. Sin embargo, jamás se detectó ninguna falla mecánica. Lo extraño es que el reloj, tras permanecer detenido durante días o semanas, volvía a funcionar por sí solo, como si nada hubiera pasado. A partir de entonces, comenzaron a circular diferentes versiones sobre su origen. Algunos afirmaban que había sido un regalo de una familia agradecida por la ayuda recibida del hospicio, mientras que otros sostenían que fue obra de un relojero que en su infancia había vivido entre sus muros, así como que fue mandado a pedir a Europa. Sea cual fuera la verdad, el miedo y la superstición hicieron su trabajo, por lo que en 1952 se tomó la decisión de retirarlo definitivamente de la fachada, en un intento por acabar con su oscura fama. Sin embargo, la leyenda no desapareció, y el reloj de la muerte se convirtió en un símbolo más del halo misterioso que envuelve al Hospicio Cabañas.
Pero el recinto no es famoso solamente por esta leyenda. Entre 1938 y 1939, el muralista José Clemente Orozco dejó ahí una de sus obras más impactantes, El hombre en llamas, ubicado en la Capilla Mayor. La intensidad de sus figuras envueltas en fuego y expresiones atormentadas parece dialogar con las historias de sufrimiento y tragedia que han marcado al lugar. Con el paso del tiempo, el hospicio también se convirtió en escenario de relatos paranormales. Visitantes y guardias nocturnos han reportado fenómenos inquietantes, risas infantiles en pasillos vacíos, pasos que se acercan sin que nadie aparezca, susurros que se apagan al encender la luz. Algunos dicen haber visto figuras fantasmales que se desvanecen frente a sus ojos, dejando tras de sí un aire helado. Otros testimonios mencionan golpes repentinos, puertas que se cierran solas, luces que parpadean y sombras que se mueven a gran velocidad, como huyendo de quien las observa. Los rincones más apartados del edificio son los que más intensamente transmiten esa sensación de estar acompañado por algo que no se ve. Aunque no hay pruebas físicas de la existencia real del reloj de la muerte ni de las apariciones, estas historias se han transmitido de generación en generación y hoy forman parte del folclore de Guadalajara y han hecho del Hospicio Cabañas no solo un sitio de gran valor arquitectónico y cultural, sino también uno de los lugares más cargados de misterio en la memoria colectiva de México. Continuamos con otras leyendas de la ciudad, como es la del elfo caminante de San Juan de Dios. Les cuento. En 2004, cuando YouTube apenas empezaba a marcar generaciones y los niños aún se reunían en cybers para jugar o ver videos inquietantes, surgió la moda de los elfos. Muñecos de ojos tiernos, piel pálida y rituales extraños, como darles leche tibia bajo la luna llena. Padres y párrocos los miraban con recelo, pero muchos niños creían que tenían vida propia. Un video que recorrió Guadalajara años antes de que existiera lo viral mostraba algo inquietante. En los pasillos llenos del mercado de San Juan de Dios, entre zapatos y estudiantes recién salidos de sus clases, un elfo caminaba a la luz del día. Sus pasos eran torpes, su mirada inocente y su sonrisa extrañamente maligna. Su cabello desordenado parecía del color del cempasúchil. De aquel fenómeno solo quedó el video pixelado y el recuerdo de una época donde lo inexplicable encendía la imaginación. La moda se desvaneció y los elfos desaparecieron de las calles de Guadalajara. Por otro lado, la barranca de Huentitán, con sus cerros dorados al atardecer y vegetación espinosa, ha sido escenario de batallas, paseos y leyendas. Entre sus senderos hay pueblos abandonados y aguas termales, pero también historias inquietantes de luces misteriosas que sobrevuelan los precipicios sin explicación. En el podcast Jalisco Voces de Leyenda se relató un caso de los años 70. Un grupo de jóvenes acampó junto al río Santiago. Entre ellos estaba Alberto, que tenía movilidad limitada. Bien entrada la noche, gritos desgarradores rompieron la calma. Alberto y una compañera habían visto figuras de más de 2 metros, delgadas, sin facciones, con enormes ojos oscuros y sin nariz. Pero no era una, sino varias que los acechaban entre los arbustos. Todos huyeron, pero Alberto quedó atrás. Cuando volvieron por él, había desaparecido junto con todo el campamento. La historia cuenta que 2 semanas después fue hallado desnudo, en posición fetal, sin poder hablar y con cicatrices extrañas. Le faltaban los dedos anulares y los pulgares de los pies, y tampoco tenía apéndice. Pero lo más extraño sucedió un mes después, cuando murió repentinamente de un cáncer inexplicable, sin llegar a revelar jamás qué ocurrió esa noche. Otra de las leyendas que se cuentan sucedió en Santa María del Oro, un antiguo pueblo minero que relata que bajo las faldas del Cerro del Pando yace un tesoro inimaginable.
protegido por el espíritu del famoso bandido Florian Calleja. Invocar a este guardián no es tarea sencilla. El ritual exige pasar 3 noches completas en el panteón, sin dormir, acompañado solo de velas encendidas que titilan con el viento nocturno. Al tercer día, o bueno, la tercera noche, el aspirante debe llevar un gallo, sacrificarlo ahí mismo y gritar el nombre del bandido. Florian Calleja, llévame a tu cueva donde está el tesoro. Dicen que el único hombre que se atrevió a realizar el ritual vio cómo la niebla se condensaba y de ella emergía Florian Calleja, vestido con capa y sombrero, montado sobre un caballo negro que no tocaba el suelo. El animal flotaba, con su crin agitándose como si soplara un viento invisible. El hombre, al principio valiente, no soportó la visión y huyó despavorido. Según la leyenda, solo quienes tengan el valor de montar aquel caballo espectral podrán ser guiados hasta el oro escondido. Llegamos así al final de este episodio y solo me queda preguntarles si conocían las leyendas de Jalisco y si alguno de ustedes ha visitado el Hospicio Cabañas. Como siempre, estaré leyendo sus respuestas y opiniones sobre el podcast en @lugaresmpodcast en Instagram, la página de Facebook o en la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Les cuento que como contenido especial del podcast, en YouTube pueden encontrar todos los viernes un video con una historia de ficción basada en un lugar misterioso que ya hemos conocido en el podcast. Los espero este viernes, pero si aún no los han visto, ya hay 3 videos publicados, con historias basadas en el Hotel Cecil, la isla Poveglia y el castillo de Chillingham. Si este episodio les gustó, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y con quienes ustedes crean que disfrutarán del podcast. Soy Jacqueline Isa, me despido por ahora y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.